¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que la gracia y la luz del Espíritu Santo en este nuevo día, Dios, por intercesión de San José Obrero, nos siga fortaleciendo en la fe, familia, en la alegría y en la paz en nuestros hogares. Vamos a seguir meditando sobre distintos pensamientos, reflexiones en este nuevo día. Que Dios nos siga acompañando, ¿verdad? Con la gracia de Dios, con la palabra. Que cada uno de nosotros meditamos y pedimos al Espíritu Santo que nos fortalezca y que nos dé la gracia y la luz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces necesitamos, verdad, de la gracia de Dios? Justamente la gracia de Dios es un don de Dios, ¿sí? Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es un don sobrenatural, interior, permanente, que Dios nos da para nuestra salvación. Por eso es un regalo de Dios que recibimos en el bautismo y además en los demás sacramentos. Por eso los sacramentos son signos sensibles y eficaces de toda la gracia de Dios, que nos ayuda a fortalecernos en la fe y a estar firmes en este camino que nos invita a Dios de vivir siempre iluminado por su gracia y por su luz, amando, sirviendo al prójimo como a nosotros mismos también. La gracia también es comunión permanente que por Cristo Dios establece gratuitamente entre Él y los hombres. Porque nos ama, porque los ama a ustedes y crea en ellos, crea en nosotros una vida nueva, una vida santa, en el cual vamos buscando todos los días por medio de la oración, la Eucaristía, en este caso la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Es ofrecimiento y es don del Padre, es don del Espíritu Santo, que se derrama sobre nosotros. Es un don que recibimos en el bautismo, cuando comenzamos a caminar en nuestra vida espiritual, cuando Dios nos infunde los dones, los carismas, las virtudes. Por eso es un don sobrenatural que comenzamos a practicarlo a medida que vamos creciendo y viviendo en nuestra vida cristiana. Por eso nos hace cada día cuando nosotros nos acercamos en el sacramento de la confesión, bueno, en estos casos, en estos tiempos, nos cuesta, ¿verdad? Porque estamos pasando momentos difíciles, pero esto nos debe ayudar también para ofrecerle a Dios, ¿no? Nuestros sacrificios, nuestras tristezas e incluso dolores, que cada uno de ustedes quizás quiere llegar al sacramento de la confesión y no lo puede hacer en estos momentos. Pero la misericordia de Dios es infinita. No nos olvidemos que la misericordia de Dios traspasa todo pecado cuando el hombre reconoce, sus debilidades, reconoce sus pecados. La misericordia baña, ¿no es cierto? Transforma, saca, disipa toda tiniebla, todo mal y les concede o nos concede a todos la gracia de una criatura nueva. La gracia también en nosotros es participación en la vida de Dios. Dios quiere ser parte de nuestra vida. Dios quiere ser parte de tu corazón, quiere ser parte en tu familia, en tu hogar. Por eso es participación en la vida de Dios, porque Dios quiere estar contigo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1999, al 2001, nos dice que la gracia de Cristo es un don gratuito que Dios nos hace de su vida indefendida, de que Dios nos hace de su vida infundida quise decir, por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarnos, para sacarnos del pecado, ¿verdad? Y santificarnos cada día, siempre y cuando buscamos, claro, la voluntad de Dios, ¿no? Por medio de la oración, la palabra de Dios. Cada uno de ustedes sabe cómo vivir la vida cristiana en este tiempo de pandemia, en estos tiempos difíciles, en este tiempo de enfermedades o de miedo que muchas veces nos pasa, pero tenemos que buscar esas alternativas, tanto personal o en las redes,
cuando nos ofrecen la misa, cuando nos ofrecen las oraciones, cuando nos ofrecen los cantos, cuando nos invitan a las charlas de nuestros hermanos en las distintas redes. Entonces eso nos va ayudando a crecer, nos va ayudando a edificar, nos va ayudando a estar o vivir en la presencia de Dios. La gracia santificante o divinizadora, estamos todos con la gracia santificante, como les decía, y divinizadora, estamos llamados todos a comunicar esta presencia de Dios. Estamos llamados todos a ser discípulos, misioneros. Vos estás llamado, porque lo tenés la gracia, porque has recibido la gracia de Dios. En los sacramentos, ¿no? Vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, lo tenés en tu corazón, lo tenés en tu vida, por el solo hecho que has recibido los sacramentos. Y si estás en camino de recibirlo, por X motivo que te pasa en un nivel personal, matrimonial o de familia, bueno, ese es el tiempo de preparación también, que cuando vuelvan a abrirse los templos pronto, bueno, puedas acercarse, hablar con el sacerdote del lugar, con el catequista, con el coordinador, o con el ministro, con el diácono, quien sea, algún referente de tu comunidad, para, bueno, cómo hacer los sacramentos, ¿no? Cómo recibir los sacramentos, ¿no? De la iniciación cristiana, o algún sacramento de sanación también que necesite que el sacerdote pueda visitarte para recibir ese sacramento, ¿no? de sanación interior. Entonces hemos dicho que todos nosotros, por el bautismo y por los sacramentos, estamos llamados a vivir en presencia con Cristo, ¿sí? Hacia la perfección, hacia la santificación. Eso podemos concordar ustedes en la palabra de Dios con 2 Corintios 5, del 17 al 18, en donde nos habla cómo debemos nosotros vivir y buscar la voluntad de Dios por medio de la palabra y la oración. Así que les dejo con estos pensamientos, ¿sí? Les dejo con este pensamiento de la gracia de Dios. Y pregúntate, bueno, ¿cómo está fluyendo la gracia de Dios en tu corazón, en tu familia y también en tu comunidad? Todo lo que haces en tu comunidad, en tu familia, siempre lo haces con alegría, siempre lo haces con amor, que Dios ya te concedió, te infundió esta gracia de Dios. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Lo estás practicando? Más allá, insisto, de que no podemos acercarse, ustedes no pueden acercarse a los sacramentos de la Eucaristía o de la confesión. ¿Cómo están viviendo ahora? ¿Cómo están viviendo ahora la fe de la gracia de Dios que Dios mismo ya le infundió en sus vidas? Así que pidamos esta gracia, esta luz del Espíritu Santo. Ustedes tienen la palabra, recen el rosario, y eso nos va a ayudar a todos a poder vivir en la presencia de Dios y ser testigos de esta resurrección con alegría, con fe y con amor. Que Mamá María nos conceda, les conceda también por intercesión de San José, la Sagrada Familia de Nazaret, hoy la fe, la esperanza y la alegría de compartir como familia ustedes, en sus hogares, en sus casas. Pidamos también por todos los trabajadores del mundo, por aquellos que son testigos también de la gran obra del reino de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes, queridos amigos, por intercesión de María Santísima, Nuestra Señora de Luján y San José, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.